Hola, bienvenidos a Mentes Matemáticas Jóvenes. En el vídeo de hoy ayudaré a esos jóvenes que quieren aprender cosas de matemáticas más avanzadas, explicadas para que ellos lo puedan entender. Quiero aclarar que antes de ver este vídeo, no quiero que seáis unos expertos en esos temas más avanzados, sino de comprender y visualizar los conceptos matemáticos. Una vez dicho esto, empecemos. Simbología. Podemos ver esta definición de conjunto vacío. Si vemos ese símbolo, significa pertenencia. Esa n son los naturales, y esa raya significa tal que. Esa o tachada significa conjunto vacío. Bien, sigamos. Esa a del revés significa que es para todo. Esas tres rayas significa que es idéntico. Ese igual, un poco diferente, significa que es aproximado. La e del revés significa existencia. Si lleva una raya, es todo lo contrario, que no existe. Si lleva una exclamación, significa que existe y es único. Luego, si vemos una U del revés, significa que es una intersección. Pero si vemos que es una U un poco diferente, es una unión. Luego, si vemos esa N que hemos visto antes, significa que es del 1 hasta el infinito y más allá. Luego, si vemos esto de aquí, que son los enteros, explicado de otra forma para que lo podáis entender mejor, sería que desde los números negativos hasta los positivos. Podemos ver también que están los racionales, los reales y los complejos. También hay otra variante que son los irracionales, los cuales tienen infinitos decimales que nunca se repiten. También tenemos estos símbolos aquí, que son incluido o igual, o que no están incluidos, o que están incluidos pero no son iguales. Aquí podemos ver las categorías de los conjuntos. Por ejemplo, los naturales están incluidos en los enteros, en los racionales, los reales y los complejos. Pero para escribirlo de una mejor forma, es que están incluidos, pero no todos los números están incluidos. Sigamos. Logaritmos. Vale. La fórmula de logaritmo se expresa con esto de aquí, que justamente sirve para deducir la incógnita de una potencia. Vale, podemos ver aquí el logaritmo de base A de C, que es igual a B. Vale. Leamos esto. A pertenece a los reales. Vale, pero ¿por qué tiene un símbolo más? El símbolo más son todos los números reales que van desde el 0 hasta el más infinito. O decirlo de otra forma, todos los números reales positivos. Vale, pues volvamos a leer. A pertenece a todos los reales positivos excepto 0 y el 1. Luego C pertenece a todos los reales positivos excepto el 0. Y B pertenece a todos los reales. 7 elevado a x es igual a 49. Despejemos x. Logaritmo de base 7 de 49 es igual a x. Bien, usando la fórmula podemos ver que x es igual a 2. ¿Por qué? Porque 7 elevado a 2 es igual a 49. Otro ejemplo. 3 elevado a x es igual a 729. Bien, pues logaritmo de base 3 de 729 es igual a x. ¿Por qué? Porque x es igual a 6. El motivo es que es porque 3 elevado a 6 es igual a 729. Antes de aclarar, tengo que decir que cuando la raíz de índice m de x elevado a n es igual a x elevado a n entre m. Dicho esto, podemos verlo de abajo, que raíz de índice m de x elevado a n es igual a a, podemos ver que el logaritmo de base x de a es igual a n entre m. Veamos un ejemplo. Raíz de índice 5 de 2 elevado a x es igual a 16. Vale, tenemos que encontrar la incógnita de 2 elevado a x. Veamos, siguiendo la fórmula, podemos ver que el logaritmo de base 2 de 16 es igual a x entre 5. Vale, si vemos que el logaritmo de 2 de 16 es igual a 4, siguiendo la fórmula, podemos ver que podemos quitar la x que estaba dividiendo y poner el 5 del otro lado, despejando x completamente, dando a entender que x es igual a 20. Cuando el logaritmo no tiene base, es que es el logaritmo en base 10, porque se utiliza bastante. Vale, vemos aquí al lado que el logaritmo de 100.000 es igual a 5.
porque 10 elevado a 5 es igual a 100.000. También podemos utilizar esto, que el logaritmo de 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque 10 elevado a 0 es igual a 1. Siguiendo otra fórmula, que cuando n está elevado a 0 es igual a 1, siempre que n no sea igual a 0. También hay otro que es el logaritmo neperiano de x, que es lo mismo, pero que la base es el número e, que es aproximadamente 2,71, que es un número irracional. Podemos ver un ejemplo, que el logaritmo neperiano de raíz de e es igual a un medio. ¿Por qué? Porque e elevado a un medio es igual a raíz cuadrada de e. Bien, el sumatorio o suma sirve para expresar sumas bastante largas con diferentes números, que está representada con la letra sigma. Bien, esto siempre tendrá sentido cuando m sea menor o igual que n. Viendo que m y n pertenecen a números enteros, podemos ver que justamente podemos expresar los números enteros así, o de una forma más fácil, que van desde los números negativos hasta los positivos. Bien, veamos un ejemplo. Cuando el sumatorio de índice superior es 4, cuando k es igual a 1, de 2k es igual a 20. ¿Por qué? Porque como hemos dicho antes, es un conjunto de sumas. Porque claro, cuando k es igual a 1, es como si dijéramos 2 por 1. Luego, tenemos que repetir esto hasta que llegue al número 4. Dicho esto, podemos ver que es 2 por 1 más 2 por 2 más 2 por 3 más 2 por 4, que al final esta suma sería 20. Bien, como hemos visto antes, también podría ser igual, ¿vale? Esto es lo que pasaría cuando m y n son iguales. En este caso, cuando son iguales, es lo mismo, que ahora lo veréis. Por ejemplo, el sumatorio de índice superior es 5, de 10 más k, en este caso es igual a 5. ¿Por qué? Porque solo hay que sustituir k por el n o por el m, que en este caso es 5, dando a entender que es 15. Bien, productorio o producto. Es lo mismo que el sumatorio, solo que ahora es con productos, con multiplicaciones, que en este caso son multiplicaciones continuas. Esto siempre tendrá sentido cuando sea n mayor o igual que m. En este caso, m y n no pueden ser enteros, tienen que ser obligatoriamente naturales sub 0, que lo definimos que son todos los números naturales, pero que el 0 también está incluido. Vaya, que es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta el infinito y más allá. Bien, veamos algunos ejemplos. El productorio de índice 4 de 2k, en este caso es igual a 384. ¿Por qué? Porque justamente podemos ver que cuando k es igual a 1 de índice superior 4 de 2k, es lo mismo, solo que hay multiplicaciones. Es 2 por 1, por 2 por 2, por 2 por 3, hasta 2 por 4, que en este caso es igual a 384. Bien, ahora hay una curiosidad, que cuando por ejemplo el índice superior es n y solamente está k, eso es igual a n factorial. ¿Qué es n factorial? Vale, pues es un número que solo se repite. Por ejemplo, 5 factorial es igual a 1 por 2 por 3 por 4 y por 5, que lo podemos expresar como productorio. Bien, aquí tenéis la definición de factorial, cuando n siempre sea un número natural. Bien, ahora límites. El límite de la función f de x es cuando x tiende a n, que es igual a m. El límite lo expresamos con lim, que se lee cuando x tiende a n de f de x es igual a m. Bien, pongamos un ejemplo. F de x es igual a raíz de x. Esta es su gráfica. Vale, pues el límite de cuando x tiende a 4 de raíz de x es igual a 2. ¿Por qué? Porque cuando nos aproximamos a 4, el límite es 2. Bien, tenemos la función f de x 1 entre el valor absoluto de x.
Vale, pues en el primer ejercicio es cuando n tiende a más infinito de 1 entre el valor absoluto de n, en este caso es 0, porque como podemos ver, cuando más n tiende a infinito, este valor se acerca a 0. Ahora, todo lo contrario, cuando n tiende a 0, en este caso es más infinito, porque como podemos ver, eso crece hasta el infinito, porque ese es su límite cuando tiende a 0. Luego, cuando su límite tiende a 2, es un medio. ¿Por qué? Porque como podemos ver, es un medio su límite. Bien, tenemos la función f de x es igual a la tangente de pi medios de x. Vale, pues en este caso, cuando x tiende a 1, no está definido. ¿Por qué? Porque, como podemos ver, cuando tiende a 1, no hay ningún valor que es más infinito o menos infinito. No está definido. Como podemos ver, que nunca va a llegar a 1. Vale, pues siguiente ejemplo. Podemos ver que cuando el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, podemos ver que es más infinito. Esto lo podemos ver porque, como vemos, se acerca a 1, pero por la izquierda. Y en este caso es positivo. Pero ¿qué pasa? Cuando tiene el símbolo más, es cuando se acerca por la derecha, que en este caso es menos infinito, porque justamente lo vemos bajando, que son los números negativos, con que es negativo el resultado, que en este caso es menos infinito. La regla de L'Hopital sirve, por ejemplo, cuando tenemos este límite, que es x cuando tiende a 2 de esta función, que vemos que al final el resultado sale siendo indeterminado, porque si sustituimos x por 2, vemos que al final sale 0 entre 0, que en este caso es una indeterminación. La regla de L'Hopital la podemos utilizar cuando, por ejemplo, el resultado es infinito entre infinito, o menos infinito entre menos infinito, o como hemos visto ahora, 0 entre 0. Esto se soluciona derivando y arriba y abajo la función. Bien, si seguimos esa función ahora, podemos ver que derivando arriba y abajo, al final nos sale que es igual a 2. Vale, pongamos otro ejemplo. El límite de cuando x tiende a más infinito de 2x al cubo y luego 6x cubo, podemos ver que al final sale infinito entre infinito y no queremos eso. Con que derivamos una vez, vale, nos da este resultado, sigue siendo indeterminado. Otra vez, nos sale indeterminado. Derivamos por una última vez y, como podemos ver, este límite se soluciona simplificando, que en este caso es un tercio, con que ya tendríamos destrozada el límite. Vale, como hemos visto antes, hemos visto que era una derivada, pero ahora os lo explicaré con más detalle. La derivada sirve para calcular la tasa de cambio de una función en un punto específico, o para calcular su pendiente. Ahora veremos un ejemplo de esto. Vale, por ejemplo tenemos esta función, ¿no? Pues trazamos una recta secante, con que podemos ver que si llamamos, por ejemplo, x el primer punto, luego lo determinamos por una recta de h de longitud, que en este caso el otro punto de la recta es x más h. Lo mismo hacemos con el punto f de x. Vale, pues en este caso, como podemos ver, al final, si queremos calcular un punto específico de la función, es cuando x se va haciendo más tiene el mismo valor, pero cuando h va tendiendo a 0, haciendo que justamente la recta quede en ese punto, y así podemos calcular su pendiente. Vale, veamos. Por ejemplo, cuando f de x es igual a x al cuadrado, esta es su gráfica. Vale, pues si derivamos esta función, podemos ver que si sustituimos las x por la de x al cuadrado, tenemos esto. Vale, pues al final acabamos teniendo 2x, con que si f de x era x al cuadrado, su derivada es 2x. Vale, pues podemos calcular la derivada de 2 y esta es su pendiente, que en verdad es 4, con que podemos ver su pendiente. Por ejemplo, cuando su pendiente es 1, es 2. Y podemos ver así que su pendiente. Luego, en este caso es 0, no tiene pendiente, porque es 0. Luego, si ponemos valores negativos, su resultado va a ser negativo. No solo podemos derivar x al cuadrado,
hay muchísimas otras cosas más que podemos derivar. Por ejemplo, cuando k, que es una constante, siempre la derivada va a ser 0. Cuando es x, es un 1. Porque como 1 multiplicado por x sigue siendo x, ponemos el 1 porque es lo que multiplica a x. Por ejemplo, también como con el logaritmo neperiano, que es igual a un medio. Pero por ejemplo, e elevado a x, su derivada es exactamente igual. Y con otros muchísimos casos más con trigonometría, logaritmos, entre muchísimos otros más que puedes derivar. Bien, antes de continuar también quiero aclarar que f' de x también se puede decir como diferencial de x, de la función que querramos derivar. Bien, una vez dicho esto podemos seguir. Vale, pongamos un ejercicio. Diferencial de x es igual a 3x elevado a 4. Vale, ¿cómo resolvemos esto? Vale, en este caso es 12x elevado al cubo, que siguiendo con la misma fórmula que hemos visto anteriormente, si sustituimos esos valores por otros, podemos ver que solo es sustituir esos valores por los otros. Bien, ahora vamos un poquito más complicado. Diferencial de x de 3x elevado a 4 menos 6 entre 2x menos 9. Vale, pues tenemos otro tipo de fórmula para poder saber esos resultados. Si decimos que q de x es f de x entre g de x, que en este caso son las dos funciones que tenemos arriba y abajo, claro, mientras que g de x no sea igual a 0, porque si no tendríamos una indeterminación. Bien, pues usando esa fórmula, si derivamos la q, podemos ver que con esta fórmula de aquí podemos saber el resultado de esta ecuación. Bien, pues parece un poco complicado, pero solo sustituir valores. Y encima, sus derivadas son bastante fáciles. Con que solo haciendo un poco de cambios y aplicando matemáticas podemos saber que son los mismos valores. Una vez hecho esto, al final nos queda esto de aquí, que es el resultado final de esta derivada. Y para acabar, las integrales definidas. En este caso lo expresamos con una s larga, que es para calcular el área que hay debajo de una función, que aquí lo podemos ver. Justamente a y b son para marcar los puntos de la función que querramos calcular su área. Siempre va a ser por debajo de la función. Bien, pues como podemos ver, podemos desplazar donde queramos a y b, que luego nos encargaremos de calcular su área. Vale, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, a y b son iguales? Pues que en este caso es 0 porque no tiene ninguna altura ni nada. Porque, por ejemplo, si tenemos la función seno pi de x, en este caso, como podemos ver, si sustituimos cualquier valor de a o de b por cualquier número real, podemos ver que en este caso no tiene nada, es todo el rato 0, porque no tiene ni altura, no podemos calcular nada porque no tiene nada. Vale, pongamos algún ejemplo. Tenemos esa función de x, es muy simple. Vale, vamos a calcular su área que tiene debajo la función. En este caso podemos ver que su área son 1/2 unidades. Las unidades porque pueden ser centímetros, litros, podemos calcular lo que queramos. Luego podemos seguir algunas fórmulas que son derivando sus funciones para saber el resultado que tiene debajo el área de la función que querramos hacer. Bien, y para terminar vamos a calcular el área de la función que tiene desde el punto 1 hasta el punto 3. En este caso, la función es x al cuadrado, que aproximadamente su área debajo de la función es 8,6 periódico. Justamente queremos calcular esta área, pues siguiendo podemos ver que su área es 26 entre 3 unidades al cuadrado, porque estamos hablando de un área. Usando esta fórmula de aquí podemos determinar el área, que ya si caso lo podría explicar en otro vídeo cómo se utiliza esta fórmula. Gracias por ver.